pues se retrae completamente al soñar y se dirige hacia el mundo interior por esta simple desconexión con el mundo externo. Y desde esa postura, como la energía se queda en la propia persona o en el propio ser, al no tener contacto con el mundo exterior, pues sí llega a ser una posición narcisista. Y pues bueno, vamos a retomar un poquito la pregunta que planteaba, bueno, el comentario que planteaba Daisy con respecto a esta cuestión de los sueños, ¿no? Y de cómo es un momento de paz, un momento de tranquilidad. Y vamos a retomarlo desde la primera pregunta que planteó, que era si fue esta lectura previa a la interpretación de los sueños. Y no, de hecho, esta lectura fue 15 años después de la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños fue en 1900 y el texto que leímos, que era el complemento metapsicológico de la interpretación de los sueños, lo escribe en 1915, después de los textos de metapsicología, y fue como un complemento a la metapsicología y un complemento a la interpretación de los sueños, donde trata de integrar la metapsicología como un nuevo momento teórico de Freud a la interpretación de los sueños, que había sido el bastión desde donde Freud había pues defendido el psicoanálisis, ¿no? Como ese momento donde estaba el inconsciente manifestado, ¿no? Y cómo ese inconsciente, ¿no? Eh, que él va descubriendo en los propios sueños, ahora lo quiere entender desde esta nueva concepción teórica, que es la metapsicología, y que ya revisamos a detalle con todos los textos que leímos durante este año de la metapsicología, ¿no? Y pues bueno, también este texto, cuando habla de bueno, a mí me hace que es una antesala a otra reformulación teórica que tiene Freud después de 1920, 1918, 19, porque empieza a generar o a tener ideas que van a introducir al más allá del principio del placer y a el yo y el ello, ¿no? Un poco en este texto me parece que leímos o que vimos cómo llegaba a hablar, ¿no? O llegaba a indicar el yo como ya una figura dentro de los esquemas de personalidad. Y eso a mí me parece que pues vale la pena porque vamos viendo que Freud, a pesar de que pues eran unos años antes, ya tenía ideas que iban en esa vía o en otra vía y que va ya a pensar adelantándose a estos textos y ya empieza a formular ideas. Y una de esas que introduce a Más allá del principio del placer es lo que nos comentó Daisy, ¿no? De cómo empieza de una manera muy elegante a decir Freud cómo cuando nos vamos a dormir es un momento donde el hombre se va despojando de todas sus pertenencias. Si tiene gorra, se quita la gorra, bueno, no dijo gorra, pero era un decir, los lentes se los quita, se quita como la ropa, se introduce en la cama, y es como un lugar donde se deja, pues, como todos esos artilugios que acompañan a su persona, y también sugiriendo que también a su personalidad. Y es una posición de descanso donde, pues básicamente se olvida de todas sus defensas o todas sus barreras. Y eso a mí me pareció muy elegante y pues muy padre cómo Freud lo empieza a dirigir de esta manera. Y que por supuesto ahí es esa antesala que va planteando del más allá del principio del placer como un momento de descanso, ¿no? El dormir como un momento donde pues hay una referencia a la pulsión de muerte, como a ese lugar donde ya no hay tensión, ¿no? Como ese espacio donde la tensión desaparece.
y que pues a mí me parece pues hasta bastante elegante cómo lo llega a plantear. Diana, veo que prendiste la cámara, ¿cómo estás? ¿Leíste? Hola Felipe, sí, sí leí, ¿Qué te pareció? interesante, muy bien. Y sí, justamente comencé leyendo eso y pues al final creo que sí es cierto que se puede ir quitando esta censura, por así llamarlo, en el sueño. Sí, pues precisamente para eso lo empieza a mencionar Freud, como para sugerir que en el dormir y en el soñar es donde todas esas defensas de la conciencia y del preconsciente podrían funcionar de una manera diferente, donde esa faceta construida de la personalidad del sujeto como que desaparece, como que esa construcción consciente yoica ahí deja de estar de alguna manera. Y hay una dinámica diferente entre las fuerzas represoras y las fuerzas del inconsciente. Y que pues ahí está la investidura inconsciente, la pulsión, en comunicación con las preconscientes. Como en esa dinámica hay una mayor pues, comunicación, si lo podemos ver así, o una mayor fuerza como para que ese inconsciente se pueda manifestar, como ese otro momento que mencionó Daisy hace rato, donde decía que los sueños era pues una manifestación de lo inconsciente, ¿no? Y cómo, pues es lo que Freud nos hace ver en esta lectura, ¿no? Y que pues sí lo llega a complejizar mucho, pero pues tampoco había maneras de simplificarlo mucho, ¿eh? O sea, verdaderamente es una lectura muy complicada, muy difícil y que pues hasta parece que se complica bastante por momentos, ¿no? No sé si alguien quiera comentar qué más le pareció, qué le pareció esta lectura, qué más. A mí me gustó, se me hizo compleja bastante. Y lo que más me llamó la atención fue una parte en donde dice que el sueño es absolutamente egoísta. ¿Y cómo entiendes Eh, esta parte, Fer? mm, pues creo que es parte de cómo, de lo que hablaba también de la formación del sueño. Es decir, como todo este proceso súper inconsciente, pero que al final de cuentas no sé cómo describirlo, como que te va llevando como como que te va llevando a descubrir, no sé, es que no sé cómo explicarlo, no sé cómo ponerlo en palabras, pero justo por eso me llama tanto la atención, que menciona justo esta frase en donde dice que el sueño es bastante egoísta, que se sueña en primera persona. Claro. Aquí lo que vamos a comprender del sueño y sobre todo del soñante con respecto al narcisismo y el egoísmo, que también en la propia lectura nos lo referencia, ¿no? Que el egoísmo es, el narcisismo es el egoísmo libidinal, así lo plantea Freud, y que ya Correcto. hemos platicado aquí, ¿no? Con respecto a cuando vimos introducción del narcisismo y todos los videos que hice con respecto al amor, que podrán ver por acá, aquí se los voy a dejar, para quien no los haya visto, pues vamos a comprender que precisamente es una posición narcisista el soñar, porque toda esa energía que antes del sueño o en la vida consciente se despliega hacia el mundo exterior para pues, percibirla, para eh, catequizarla, para generar este vínculo con la realidad, pues, esta percepción de la realidad externa o estos vínculos con los demás, pues se retrae completamente al soñar y se dirige hacia el mundo interior por esta simple desconexión con el mundo externo. Y desde esa postura, como la energía se queda en la propia persona o en el propio ser, al no tener contacto con el mundo exterior, pues sí llega a ser una posición narcisista, ¿no? Y de hecho también llega a mencionar por ahí como también es un encuentro o un reencuentro o regresivo, ¿no? Y que inclusive hay personas que todavía duermen en posición fetal,
como yo, y seguro algunos de ustedes también, y que al final esa posición como regresiva es lo que empieza a permitir el soñar, ¿no? O este flujo de información. Y bueno, ahí es donde se vuelve súper complejo, ¿no? Porque llega a manifestar o a indicar o a comentar pues muchas cuestiones con respecto a esa dinámica, ¿no? De cómo está presente el preconsciente, está presente el inconsciente, cómo en esa dinámica hay momentos donde sí puede haber cierta percepción de la realidad externa, porque hay algún ruido o hay alguna situación fuera del sueño, pero que es el propio preconsciente el que fabrica en el sueño algo como para podernos mantener en el estado de soñar, pensando en esos momentos donde de repente empieza a llover muy fuerte y en el sueño pues empiezas a soñar con agua, ¿no? En lugar de despertarte, ese sonido que antes era la lluvia en la realidad y que sigues percibiendo con tus oídos, pues llega a desfigurarse y tú puedes empezar a soñar con agua, o que llueve también ahí. Y esto lo ilustra bastante bien la película de Inception,